nuestra ponente María Elena Sierra Galindo. Disculpen, María Elena Sierra Galindo. Ella es directora de operaciones. Fue parte de la delegación mexicana que renegoció los tratados comerciales con Norteamérica, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Está acreditada como experta técnica por la World Customs Organization, la que ha convertido en asesora de varios países latinoamericanos en la implementación y control de sus programas aduanales. Bienvenida, María Elena. También nos acompaña Manuel Lorenzo Ponce Ávila. Él es director de Comercio Exterior, experto en programa de certificación, logística y cumplimiento de obligaciones de comercio exterior para empresas de manufactura. Gracias a sus 30 años de experiencia en el ramo y a su amplia trayectoria en empresas como Johnson Controls y AutoZone, Manuel es experto en programas de certificación para empresas como IMEX, OIA, IVA y EPS, programas sectoriales y CITIPAC, entre otros. Y como moderador nos acompaña nuevamente nuestro buen amigo Jorge Ortega, quien es Senior Consult de la consultoría en Grupo Prodensa, Strategic Advisor también, y bueno, con una vasta experiencia que ya en la sesión pasado también nos hizo favor de acompañar. Y pues quiero cederle los micrófonos al gran equipo del Grupo Prodensa, encabezado por Jorge, María Elena y Manuel. Bienvenidos y realmente estamos muy contentos en nuevamente acompañarlos como Clúster Industrial. Mi nombre es Ricardo Vivero, para los que no me conozcan, director de Clúster Industrial. Bienvenidos. Muchas gracias, Ricardo. Primero que nada, gracias nuevamente por esta gran colaboración que hemos estado haciendo con Clúster Industrial. Nos sentimos muy honrados de que precisamente el día de hoy, que después de mucho tiempo, mucho batallar, mucho sangre, sudor y lágrimas por parte de mucha gente que hizo posible esta negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México, bueno, pues llegamos al famoso día de arranque de este nuevo tratado y bueno, pues muy honrados de estar aquí con ustedes, ¿no? Ya comentaba Ricardo, esto es una serie de seminarios que estamos organizando en conjunto con Clúster Industrial. La semana pasada hablamos de la introducción al nuevo Tratado de Libre Comercio con mi compañera Mónica Lugo, que fue una de las del equipo de negociación del Tratado de Libre Comercio, entre otros tratados de México con el exterior. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a entrar a un tema un poquito más técnico relacionado con tanto reglas de origen, sobre todo para el sector automotriz, que es la gran parte de la audiencia que tenemos el día de hoy. Y vamos a hablar también de procedimientos aduaneros. Entonces, realmente, pues la idea es darles una buena noción de qué ha cambiado en el tema de las reglas de origen, qué ha cambiado en el tema de los procedimientos aduaneros, y darles algunos tips prácticos que al día de hoy pues las empresas ya deberían de estar, sobre todo en estos temas de cumplimiento de normatividad en relación a comercio exterior, que ya deben de estar pues, trabajando en ello, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y bueno, nada más invitarlos la próxima semana. También va a estar bueno porque va a estar mi compañero Álvaro García y un servidor hablando tanto de cuestiones laborales y ambientales, que bueno, también es importante contemplar en el nuevo Tratado de Libre Comercio y que bueno, todas las empresas mexicanas pues también tienen que atenerse a ello, ¿no? Entonces, eso va a ser la siguiente semana y los esperamos de hoy en noche. Pero bueno, vamos a empezar y le doy la bienvenida a mis compañeros María Elena y Manuel, aquí al foro. Aquí está Manuel y gracias, María Elena Jorge, ahorita aparece. Gracias, Manuel. Y aquí está María Elena también. Hola, hola. Muchas gracias. Bueno, como comentamos, pues llegó el gran día del arranque del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues yo le voy a pedir primero a Manuel que nos platique un poquito, pues desde su óptica, qué fue lo que
cambió, que fue en temas de cumplimiento de normatividad de comercio exterior. ¿Cuáles han sido los grandes cambios? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que considerar? Y que, bueno, en este momento, pues debemos de estar ya trabajando sobre ello. Entonces, dejo a Manuel al micrófono. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Por este medio les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Mucho gusto a todos los que nos acompañan este día. Pues sí, lo dijiste bien, Jorge. Parece literal, pero ayer en la noche, en la madrugada a las 12 de la noche, estaba diciendo, pues ya murió el Telecán, ¿no? Y el primer minuto de las 12:01, pues ya había nacido el nuevo USMCA o el famoso TEMEC, que si bien ha traído algunos cambios, ha traído también algunas situaciones en las cuales pues no nos quedan claras ciertas cosas, la forma de operar, las reglamentaciones, etcétera. Pero bueno, este es nuestro ADN principal de lo que hacemos en el día a día, lo cual nos apasiona bastante. Y sí recomendar a la audiencia que, pues bueno, para que en particular en la llegada de un nuevo tratado, pues bueno, hay que poner todo al día para cubrir la operación aduanera en tiempo y forma. Esto significa bases de datos homologadas, significa estar en comunicación constante con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestras empresas en las cuales trabajamos, y también llevar de la mano un proceso muy robusto y muy específico en lo que es capacitación y entrenamiento, así como concientización. Entonces, parte de todo este contexto es el que me gustaría abordar directamente aplicado a lo que es el famoso Trade Compliance o el cumplimiento regulatorio aduanero, junto con la parte principal de lo que es la operación import-export u operación aduanera. Entonces, si iniciamos con la presentación, lo que estamos viendo en pantalla, pues bueno, como bien sabemos, a partir de este día, pues ya entra de arranque el TEMEC, y es importante considerar pues que los certificados de origen famosos emitidos al amparo del extinto Telecam pues ya no son válidos, ¿no? Entonces no vamos a poder usar el certificado para una preferencia arancelaria en este rubro, sino que ahora vamos a tener una famosa certificación de origen. Es bien importante que todos tengamos eso muy presente, lo cual creo que lo tenemos. Y también es bien importante que resulta necesario que debemos de verificar que todos los productos califican como originarios para efectos del nuevo TEMEC, y actualizar la parte de la certificación de origen de conformidad con los nuevos requisitos establecidos en el anexo 5A del capítulo 5 del mismo TEMEC, ¿no? Y tenemos que asegurar en ese sentido también que pues es bien importante que todas nuestras fracciones arancelarias, nuestros números de parte, nuestras solicitud a certificaciones de origen a proveedores estén correctas, estén 100% con toda la documentación resguardada, y que nuestros números de parte califiquen en base al análisis de determinación de origen. La certificación se puede realizar en una factura, vamos a andar un poquito más adelante en ese sentido en ello, o en cualquier otro documento cumpliendo con los elementos mínimos señalados en el anexo 5A del mismo tratado, ¿no? La que sigue, Jorge, por favor. Bueno, específicamente quisimos poner esta parte con ustedes. A veces lo traemos presente, pero hablamos muchísimo de este tema, pero nada más como una especie de aclaración y de decir que es una regla de origen. Bueno, la regla de origen, en otras palabras, son los criterios a tomar en cuenta para que un producto califique como originario de un país. Así de sencillo. Pero hemos estado trabajando de la mano también actualmente las reglamentaciones uniformes. Y las reglamentaciones uniformes es la interpretación o la aplicación y la administración de los capítulos 4, 5, 6 y 7 del mismo TEMEC. Para lo cual los capítulos, el 4 es reglas de origen, el capítulo 5 es procedimientos de origen, el 6 es textiles y prendas de vestir o la ropa, y el capítulo 7 la facilitación del comercio. Yo equiparo un poquito a la reglamentación uniforme como, digamos, si ahorita actualmente vamos a clasificar una mercancía y utilizamos la LIGE o la tarifa, pues nos vamos directamente a las notas explicativas, ¿no? Nos ayudan a interpretar si la fracción arancelaria que estamos identificando es la correcta para la exacta clasificación arancelaria de la mercancía. Yo más o menos en ese ejemplo que les doy ubico que la reglamentación uniforme nos va a ayudar a interpretar esa parte para poder determinar en base a las reglas de origen si definitivamente vamos a conferirle origen a un producto o no. Es más o menos aquí una explicación para que entendamos un poquito los conceptos, porque son conceptos, como bien lo decía Ricardo y Jorge,
muy de moda y los vamos a tener a partir de este día en adelante, ¿no? La siguiente, Jorge, si me haces favor. Pues bueno, ya específicamente hablando de los highlights de lo que es la industria automotriz, pues bueno, sabemos que tenemos unas nuevas reglas de origen para la industria automotriz, en las cuales pues están muy específicas llamadas dentro del mismo acuerdo, del mismo tratado. Tenemos una reglamentación específica del valor de contenido regional, que es del 75% para los vehículos de pasajeros y para los vehículos ligeros, y también el 70% para los vehículos pesados, ¿no? Esto trae un poquito más de alcance, trae un poquito más de requisitos, pero aquí lo que queremos comentar, los highlights, es tener en cuenta muy identificado que es el 75% para unos y es el 70% en este caso para los vehículos pesados. El valor de contenido laboral, pues bueno, el 40% de los vehículos debe ser producido en una región donde tenga los salarios altos, específicamente $16 la hora. Yo sé que esto ha sido un tema específico de controversia, pues porque aquí en México no tenemos los salarios establecidos como los tenemos en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, pero bueno, viene dentro de esta parte proporcional ligada a lo que es la parte de recursos humanos en los salarios, y de esto va a hablar Álvaro García, nuestro director de recursos humanos, el día del siguiente webinar que tengamos. También dentro de este rubro se habla del acero y el aluminio, que debe ser el 70% originario de la región, ya sea México, Estados Unidos o Canadá. Ahorita, actualmente, pues bueno, el acero y el aluminio ha sido un tema principal en la operación diaria, en la operación aduanera y sobre todo en la cadena de suministro. Entonces, esto sí va a ser un reto para algunas empresas en las cuales ellos tengan que voltear a ver su cadena de suministro, sus proveedores. Pero sí debemos de ser bien enfáticos en que el 70% para que un bien le conceda como originario debe de ser el 70% de la región, ¿no? De lo contrario, si esta regla no se cumple, pues bueno, la compañía o la empresa o la OEM o la empresa armadora de vehículos va a tener que pagar el 2.5% en todas sus exportaciones que registre fuera de México, ligado al valor en aduana. Entonces, habría que poner en una balanza qué nos conviene más. Puede haber que hay empresas que digan, pues sabes que yo de plano no puedo cumplir con el 70% del aluminio y del acero, o no puedo cumplir con ciertas normas y regulaciones de origen, tendría que pagar ese 2.5, ya nada más poner en una balanza qué sería lo que más nos conviene ya como tomadores de decisiones para el negocio, ¿no? Esta misma etapa va a ser progresiva en los siguientes 3 años, para lo cual, Jorge, te pido la siguiente lámina para que veamos la gráfica. Bueno, como ustedes ven el comportamiento, vamos a iniciar a partir de este día en el 2020 con el 66%, para lo cual el TLCAN traía ya regulado el 62.5%. A partir de ya es el 66%, pero conforme llegue el 2021, el 2022 y el 2023, vamos a traer el 69%, el 72% y el 75%. Para las partes específicas, las famosas core parts, pues bueno, es el 66 igual, el 69, el 72 y el 75. Hacia el lado derecho de la presentación vamos a ver qué es lo que podemos considerar dentro de ese 75% del core parts, que viene siendo el motor, la transmisión, el chasis y el cuerpo del vehículo, el sistema de dirección, la parte de la suspensión y las baterías que se consideran con avance tecnológico, ¿no? Las principales partes del vehículo que van ligadas al core parts, pero que nos van a ayudar para que el vehículo sea ensamblado, pues bueno, ya son todos los demás, que es las llantas, los rines, las bombas, los compresores, el sistema de aire acondicionado, por ejemplo. Y aquí en esta segmentación es bien importante que tengamos muy bien identificado. Yo ahorita al principio de la presentación hablaba de las bases de datos. Entonces, como parte fundamental dentro de la operación diaria que atendamos en nuestro día a día, es bien importante tener identificado los números de parte por fracción arancelaria y asignar una especie de commodities, clases o categorías para ir ligando esta segmentación que ustedes están viendo en la presentación. Si por alguna razón, y esto va a hablar un poquito más adelante Marielena en este sentido, pero si ahorita hacemos una declaración de certificación de origen, pues es bien importante la identificación de las mercancías. Entonces se vuelve bien trascendental que la base de datos la tengamos bien robusta con procesos muy canalizados con los sistemas de MRP
y con nuestros agentes aduanales para que lo que están viendo cómo se divide el vehículo en esta parte, no haya ningún problema en ese sentido, ¿no? En la parte de abajo, denme un segundo, es que me aparece aquí un... Ya. Las partes complementarias en ese sentido, es que me está apareciendo, me tapa aquí la presentación. Bueno, vienen otras partes como los motores eléctricos, lo que nos ayuda para integrar el sistema de aire acondicionado, las baterías, distribuidores, sistema de ignición o de bujías, los parabrisas, los descongeladores que lleva el vehículo en general. Así es como se está llevando de la mano cómo se va a segmentar esos porcentajes que estamos viendo con estas nuevas reglas de origen y tenerlos muy, muy en cuenta. Esto también, obvias razones, no es algo nuevo, ya lo hemos venido platicando en el pasado, pero más sin embargo, hacemos nosotros el compromiso y reiteramos que es bien importante tenerlo muy en cuenta porque hoy iniciamos el día 1 y yo les puedo asegurar que al menos en mi equipo de comercio exterior con los clientes que tenemos o las empresas en general que todos sabemos en comercio exterior y logística, pues bueno, estamos así, ¿no? Viendo cómo se está comportando la operación para el primer camión que vamos a cruzar este día. Entonces es bien importante tener esta parte muy, muy bien identificada. La siguiente, mi estimado Jorge, si es tan amable. Sí, gracias, Manuel. Antes de pasar a la siguiente, yo quería preguntarte, en Prodensa, ¿cómo nos preparamos para llegar a este día? En Prodensa, bueno, lo que hicimos fue un arduo trabajo de hacer un análisis por fracción arancelaria. En otras palabras, yo hablaba ahorita de las bases de datos. Primero nos dimos a la tarea de conocer a nuestros clientes, de conocer el tipo de sector que era específicamente para prepararlo en este terreno del nuevo tratado. En segundo lugar, hicimos un barrido o un análisis completo a nivel fracción arancelaria y validamos en el extinto TLCAN la regla de origen que traía o no un cambio o un impacto en el TEMEC y de ahí sacamos un resultado. Ese resultado nos llevó a determinar qué empresas o qué clientes potenciales tenían un impacto para el tratado y qué clientes y viceversa para no tener un impacto. Pero más sin embargo el resultado también nos arrojó dentro de la operación de cada cliente por cada segmentación de negocio que ellos tienen. Había clientes que no utilizan el mercado de Norteamérica, que traían todo de Asia, traían todo de Europa y eso en paralelo, pues bueno, lo descartamos en este sentido. Pero para los que sí, nos llevamos a la tarea de identificar cuántos números de parte estaban ligados a cada fracción arancelaria y de ahí segmentar los análisis de determinación de origen utilizando dos escenarios. El primero fue, obvias razones, los biles de materiales y aplicando el valor de contenido regional. Y el segundo, validando sus certificaciones de origen con sus proveedores que les surten insumos o materias primas para que se integraran directamente a ese análisis de determinación de origen. Después nos dimos a la tarea de hacer un proceso de comunicación para acercamiento con el cliente y explicarles el escenario por cada caso en específico y de ahí tenerlo monitoreado a partir de este día. A grosso modo, eso es lo que hicimos a nivel general en Prodensa para estar preparados. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, creo que también la pregunta de los 64,000, o de las primeras preguntas que estamos recibiendo de nuestros clientes es precisamente el certificado de origen, ¿no? Y para eso me gustaría preguntarle a María Elena, bueno, también con la cuestión de los certificados de origen, pues, ¿qué cambió? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido, María Elena? Gracias, Jorge. Hola a todos. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación, por la introducción y a Clúster Industrial. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Contenta también, Jorge, que hay TEMEC hoy. Después, bien mencionabas de un proceso largo con incertidumbre, pero aquí estamos. Miren, complementando lo que comentaba Manuel y la pregunta de Jorge, uno de los temas en los que sí va en varios foros especialistas, la autoridad ha estado insistente que teníamos que estar listos para el arranque hoy, era esta certificación de origen. Mucho se dijo que no hay un certificado, no hay un formato como tal, contrario a lo que veíamos en el TEMEC. Sin embargo, sí tenemos un listado de mínima información que tiene que contener el documento que utilicemos como certificado. Y en ese orden empiezo. Nos permite el nuevo TEMEC usar la factura comercial,
Aquí, ojo, la factura comercial tiene que ser emitida en zona TEMEC. Es válida como factura si nuestra casa matriz estuviera en otro país, pero no sería válida, en otro país que no sea TEMEC, pero no sería válida como certificación de origen, ¿no? Tiene que ser emitida ya sea en Estados Unidos, Canadá o México. Una de las novedades también es que tiene que ser enviada, puede ser enviada ahora electrónicamente. Hoy el SAT publicó algunas preguntas y respuestas referente a esto y decía que también se puede entregar presencial. Y respecto a la firma electrónica, eso también es novedoso. Sí viene en el TEMEC una precisión que la firma electrónica será conforme a la legislación de cada país. Y aquí, pues sabemos, es una competencia del SAT y estaremos utilizando lo que se conoce como FIEL o como e-firma para la emisión de este certificado, ¿no? Para la presentación, perdón. Otro de los temas novedosos, pues lo tenemos en inglés, español, francés. Bueno, más bien es novedoso, son los tres idiomas oficiales en las tres partes. Puede ser en cualquiera de esos idiomas y tiene que tomarse como válido. Tiene una validez de 4 años el certificado a partir de que fue emitido. Puede ser lo que le llaman el blanket, el certificado, que puede ser para una sola carga o para varias, ¿no? Esto lo tenemos que identificar si así es y no puede exceder más allá de operaciones de 12 meses. Una de las novedades también, deja de ser acotado quién puede emitir un certificado y ahora puede ser el importador, el exportador o el productor. Y ojo que aquí hay algunos riesgos y reglas y ahorita entro a detalle en estos puntos, pero ahora lo puede emitir cualquiera de las tres figuras. En México, la figura del importador, México dejó una provisión ahí respecto al importador y es hasta pasados 3 años, 6 meses de la entrada de vigor del tratado, el importador podrá emitir el certificado. Entonces, por lo pronto, en México solo tenemos al productor y al exportador como figuras para certificar. La siguiente, yo no la puedo controlar, ¿verdad? Y aquí ya le estaba dando enter. Gracias. Quiero entrar un poquito en el detalle, ¿qué tiene que traer ese certificado? Porque frecuentes que publicó el SAT. Jorge, ¿se cortó el audio? ¿Me escuchan? Sí, parece que perdimos momentáneamente a Sí. María Elena. Ajá, sí. Pues bueno, lo que están viendo en pantalla prácticamente son los 9 campos que vienen ligados al anexo 5A del TEMEC. Y es bien importante identificarlos uno por uno, tenerlos muy bien. Ahorita, en lo que entra María Elena, hago nada más el comentario de que estos 9 campos prácticamente debemos ser muy claros. En el número 1 van a ver ustedes los datos del importador, del exportador o del productor. En otras palabras, tenemos que identificar quién es quién. La sugerencia que yo aquí les puedo compartir es, en nuestra parte del sistema de MRP que tenemos en la operación diaria, o en las órdenes de compra, o en las órdenes de venta específicamente, lo que hacemos es ver los datos de estas tres partes. Hay que ponerlos exactamente idénticos como están para que no haya lugar a que la certificación en ese sentido no la hagan válida. Adelante, María Elena. Estaba hablando del campo número 1. Intenté volverme a conectar y me conectó solito. Una disculpa, mi red. No te preocupes. Gracias, al contrario. Gracias. Bueno, platicábamos el tema gracias Manuel, del certificador, que tenemos que tener quién es, el cargo. Y esto lo que están viendo en la pantalla lo tomé de las instrucciones de implementación que publicó CBP. Ya las había publicado anteriormente y ahora las actualizó el 30 de junio, apenas ayer. Entonces, pueden, obviamente por temas de presentación, la resumimos un poco, pero lo pueden tomar de ahí. Entonces, es válido para los dos países. Les decía, el SAT publicó las preguntas. Entonces, ¿por qué te piden que quien certifica es un teléfono o un correo electrónico? Porque recuerden que tenemos, y eso nos da para otra plática, todo un procedimiento de certificación, de verificación del origen, ¿no? De las visitas de verificación para determinar, y eso es el ejercicio de la autoridad, para determinar que se determinó bien o no el origen cuando se utilizó un certificado. Entonces, es tu medio de contacto. Por eso es importante tener esos datos
en los certificados. El exportador, en el caso del exportador, lo mismo. Nombre, dirección, aquí pueden ver los detalles. Si la información, obviamente, estos campos son útiles, depende quién certifique, ¿no? Si no está certificado, dice this information, perdón, no se requiere si el productor es el que está certificando y no el exportador, porque entonces ahí la figura no estaría jugando un rol para dar los datos, ¿no? El caso del productor, los mismos datos, correo, nombre, dirección, estos datos de contacto. Si no se quiere dar, aquí el TEMEC nos deja una salvaguarda donde nos dice que puedes decir que está disponible para la autoridad en caso de requerirse, ¿no? Entonces, los datos del productor podemos reservarlos, pero ojo, tenemos que poner esta leyenda y evidentemente tiene que estar disponible en caso de que sea un ejercicio de auditoría por parte de la autoridad. Los mismos datos para el caso del importador. La siguiente, por favor. Ok, la descripción de la tarifa, ¿no? Y la clasificación. Obviamente aquí tenemos que decir para qué estamos certificando, qué tipo de mercancía estamos certificando, ¿no? La descripción de la mercancía y bajo qué fracción arancelaria la estamos clasificando usando ya los 6 dígitos. Y también es importante que en este apartado indiquemos si estamos certificando un solo cargamento o se va a usar este certificado para diversos. Les recuerdo que es hasta por 12 meses, ¿no? En el criterio de origen tenemos que decir bajo qué regla está cumpliendo esta mercancía. El blanket period que les llamaba como no quiero decirle, no sé cómo traducirlo en español, pero es el periodo en el que abarca un certificado. Es lo mismo que traíamos en la 6, ¿no? Si es por uno... Un periodo de cobertura. Muchas gracias, Jorge. Por uno o por más cargamentos. Y evidentemente la autorización, la firma, la fecha, ¿no? ¿Quién lo está emitiendo? ¿Cuándo lo estamos emitiendo? Otra vez con esos datos de contacto que hemos estado comentando que lo piden para cada una de las figuras. La siguiente, por favor. Importante concluir un certificado con esta leyenda en donde estamos declarando bajo protesta de decir verdad que certificamos los productos como que estamos certificando que cumplen con la regla y que toda la información que estamos poniendo ahí es verdadera y correcta, ¿no? Y que estamos asumiendo una responsabilidad para emitir este certificado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en preguntas frecuentes les comento estas y ahorita comento algunas que se publicaron hoy en el SAT. Una de las preguntas frecuentes es que si podemos pedir trato arancelario preferencial una vez que se ingresaron las mercancías. Es decir, hoy 1 de julio no estábamos listos para emitir el certificado, pagamos el arancel correspondiente, pero nosotros sabemos que nuestra mercancía sí es originaria y cumple. Entonces, tenemos hasta un año para pedir esa certificación, ¿no? Entonces, te lo permite el tratado y esto es muy importante que lo sepan, que todavía, si en algunos casos en estas semanas no lo utilizaron, pueden pedir el trato arancelario preferencial hasta un año después de haber realizado la importación. Que si se puede usar el certificado NAFTA. A partir de hoy, no. A partir de hoy entraba en vigor el nuevo mecanismo de certificación, entonces ya no son válidos los certificados y el formato NAFTA anterior, el Telecan. Y lo que ya platicábamos, por cuánto tiempo es válido este certificado en caso de usarlo para más de un cargamento, y es por un año exactamente, y aquí ponemos un ejemplo, si es a partir de hoy, 1 de julio, pues sería válido hasta el 30 de junio del mismo año, ¿no? Para seguirlo utilizando. Voy a ir un poco a las preguntas, aquí lo voy a leer en otro documento del SAT. Ya les decía, el TEMEC que establece que México implementará la certificación, implementará la certificación de origen por parte del importador, y el SAT responde, el TEMEC que establece que México implementará la certificación por el importador a más tardar 3 años y 6 meses después de su entrada en vigor, y que en su momento México dará a conocer cuando lo implemente a través del ordenamiento legal correspondiente a ese periodo. También
nos reiteran el tema de, en caso, una pregunta que ya toqué, en caso de que al momento de una importación realizada a partir del 1 de julio de 2020 no haya solicitado el trato arancelario preferencial, ¿podré solicitarlo con posteridad? Y la respuesta, como lo mencionaba, es sí. Se podrá solicitar ese trato arancelario preferencial y la devolución de los aranceles pagados en exceso. Ojo, aquí vamos a poder, evidentemente es el beneficio que te da, vas a poder pedir la devolución de los aranceles a más tardar 1 año después de la fecha de importación, siempre que la mercancía, o evidentemente, hubiera calificado para dicho trato bajo el TEMEC cuando se importó en el territorio nacional. Aquí, ojo, 1 año a partir de la fecha de importación, y ojo que nos regresan los aranceles pagados, pero no el DTA o el Administrative Fee en Estados Unidos. Eso también viene en preguntas frecuentes de CBP. Eso ya no lo recuperamos, ¿no? Otra de las preguntas, dice, el TEMEC se establece que la certificación de origen puede ser firmada de manera electrónica o digital. Esto significa que no se puede firmar de manera autógrafa, y el SAT nos responde, no, la certificación de origen puede emitirse con firma autógrafa. Sin embargo, también es posible emitirla con la firma digital o electrónica, ¿no? Y una última que les menciono, ¿cuál sería la firma electrónica o digital que se utilizará para firmar? Aquella que se emite de conformidad con la legislación que corresponda al lugar donde se encuentre el certificador, y les decía, es por la firma que utilizamos para fines de fiscales y de comercio exterior ante la autoridad nacional, que es el Servicio de Administración Tributaria. Ahora sí, la que sigue, por favor. Sí, muchas gracias, Marilena. Creo que es tu última pregunta, pero última slide. Y antes de que la respondas, me gustaría recordarle a la audiencia que, bueno, tenemos un buen periodo de unos 20 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, si quieren dejarnos sus preguntas en la plataforma, vamos a tratar de responderlas todas. Gracias, María, adelante. Gracias. Miren, una de las cosas importantes del TEMEC trae un capítulo innovador, que no es la plática del día de hoy, pero sí quiero decirles, trae un capítulo, el capítulo 7, que es el capítulo de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio. Ese capítulo es nuevo, trae muchos temas, herramientas de facilitación que toman como base el acuerdo de facilitación comercial de la OMC, del que México es parte, y los 3 países ya somos parte. Toma mucho de lo que se había negociado en otros tratados anteriormente y levanta un poco la vara. Entonces los invito a que lo lean, pero en ese capítulo, además del tema de facilitación, está impulsando mucho, y eso se vio reflejado en los temas de verificación de origen también, está impulsando mucho el tema de cumplimiento y el tema de cooperación tanto para facilitación como cooperación para fiscalización, de información sobre posibles fraudes aduaneros. Entonces, aquí lo que están buscando las partes es, vamos a tener esa balanza famosa entre el cumplimiento y el control, y decir, identifiquemos a los operadores confiables y vamos a darles todo el esquema de facilitación posible, y aquellos que sean de riesgo por tipo de operación, por producto que importa, por ser desconocido, por distintas razones, tenerlos identificados y en ocasiones podernos intercambiar información sobre cualquiera de los grupos, ¿no? Entonces, lo que está buscando ahora el TEMEC es facilitar este comercio, pero también nos crea una nueva conciencia sobre los temas de auditoría en cooperación a nivel trilateral, que ya existen en los 3 países desde hace mucho, pero ahora fortalecen este contexto trilateral, por lo que se vuelve muy importante, y aquí lo vuelvo a ligar con el tema que estamos platicando hoy, se vuelve muy importante mantener toda nuestra documentación al día, mantenerla por los 5 años que la autoridad nos pide que tengamos el resguardo de la información para poder tener, en caso de que nos llegue una visita de auditoría, podamos cumplir. Ojo que las auditorías, están las auditorías de origen, pero el tratado ahora permite también visitas para validar cualquier infracción aduanera que tengan, de la cual haya sospecha, que puede ser por el país o puede ser a petición de otra parte realizada en nuestro país. En este caso, si CBP o CBSA está solicitando al SAT por una presunción, el SAT podría hacer una visita a petición de ellos. Entonces se vuelve muy relevante, y aquí yo he escuchado en muchos otros foros que nos dicen, es que el TEMEC nos va a traer ahorita una carga administrativa y trae muchos costos. Sí, en un plazo, pues en el arranque, porque tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que ajustar nuestros procesos,
pero nos crea una oportunidad, ¿no? Nos crea una oportunidad de usar más herramientas tecnológicas, de poner un poco más orden, de tener certeza que en caso de que la autoridad nos visite, vamos a estar en cumplimiento y vamos a poder solventar esas visitas de manera correcta. Entonces, la recomendación sería familiarícense. Ese capítulo 7 son muy pocas páginas y ahí viene un apartado importante que son los advanced rulings, las reglamentaciones. Ay, se me fue la palabra en español, muy mal. Ando. Lo que nos es. Perdón, Manuel. Lo que nos está. Perdón, ¿me lo quieres decir, Manuel? Adelante. Pues es el famoso, el ruling que hace las consultorías directamente parecido a una resoluciones anticipadas, ¿no? Manuel. Resoluciones anticipadas, ya me llegó. Esta figura existe desde hace mucho, ¿no? Esa la tenemos. Sin embargo, ahora viene muy interesante. Viene un apartado en este capítulo 7 que les digo y viene también el capítulo de procedimientos de origen, pero lo aquí relevante e importante para ver son dos, que les quiero resaltar, son dos cosas. Una, que es una herramienta que pueden utilizar para tener certeza en sus operaciones. Ante la duda, pueden consultar a cualquiera de las autoridades, las 3 autoridades, a través de este instrumento. Y es amplio, el tema no solo es origen, el capítulo 7 nos dice en qué temas, en valor y clasificación podemos solicitarla. Se tienen que hacer públicas, ya sea de una manera editada y posiblemente esperemos que en México lo van a editar, nos van a quitar algunos datos ahí del contribuyente por temas de confidencialidad. Los que estén familiarizados con el sistema de Estados Unidos, ya saben que Estados Unidos tiene un sistema muy robusto donde puedes, lo que Manuel decía, los famosos rulings, donde puedes buscar por tema, por fecha, yo esperaría y sería una cosa fantástica que el SAT pudiera desarrollar una herramienta similar y nos diese esa certeza para, pues la primera tarea es buscar si ya se han emitido otras que nos puedan aplicar a nosotros antes de presentarla. Y el otro tema innovador aquí está dando un plazo para que la autoridad nos responda, ¿no? Entonces, a partir de que la presentemos, tenemos, la autoridad tiene un plazo para requerir mayor información y a partir de ahí también un plazo para responder. Entonces, es una herramienta que invito que lo utilicen, como otras a las que hace mención el capítulo 7 y que nos pueden ser de mucha utilidad para tener certeza en nuestras operaciones de comercio exterior. Y con eso concluyo, Jorge. Muchísimas gracias. No. Gracias a ti, María Elena. Sin duda, este es un tema apasionante. Sin duda, pues hay que meterse a estudiar, hay que meterse a hacer la tarea. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra... Quiero hacer un par de comentarios rápidamente, si me lo permites. Y sí, eso Manuel, es importante adelante. Decirlo. Antes de entrar ya al tema de las preguntas, una muy excelente explicación de María Elena. Yo nada más también le quiero agregar un poquito ahí de que, pues, no exageremos en el sentido del compliance del lado positivo. A lo que me refiero es, si hay un producto o una mercancía que específicamente no cumple la regla de origen y por salto arancelario, etcétera, pues bueno, hagamos el barrido de los números de parte que vamos a importar y metamos regla octava u otros mecanismos como el PROSEC. Entonces, hay varias fracciones en la tarifa que también fue modificada, en la cual vienen muchos aranceles con forma de pago cero a la entrada con el IGI normal. Entonces, la sugerencia de María Elena y un servidor del Grupo Prodensa hacia ustedes es, hagan un análisis completo de sus bases de datos, y lo digo bastante porque eso nos ayuda muchísimo, porque es la columna vertebral del compliance futuro que vamos a tener. Y el segundo punto que agrego es, hay que concientizar a las áreas involucradas en la operación. A veces el de logística quiere traer el camión a como dé lugar, entonces nosotros tenemos que meternos ahí y hacer un proceso de educación y concientización para que esto sea un ganar-ganar entre ambos lados. Igual a la persona de finanzas, a las áreas de procurement, de supply chain, una muy buena comunicación con los agentes aduanales para que estén en la misma sintonía y en el mismo canal. Y le agrego un tercer punto, decir que dentro de la regla 1614, que también fue publicada el día de ayer por parte del comunicado que sacó la autoridad, sigue siendo la misma regla 1614 para lo que antes era el 303 del Telecan, ahora es el capítulo 2.5 del TEMEC. Las constancias de transferencias de mercancías para la industria automotriz terminal siguen siendo las mismas, para que no se me vayan a asustar. Siguen haciendo su metodología como estaba en el 303 del Telecan, aplicaría lo mismo, pero en el 2.5 del TEMEC. Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Gracias a María Elena y a Manuel por los comentarios. Tenemos aquí algunas preguntas de la audiencia.
Bueno, tenemos, por ejemplo, Jorge Santaella, nos comenta, en caso de que el T2 no pueda cumplir y pague el porcentaje que menciona, ¿el T1 deberá pagar también ese 2%? ¿El 2.5% te Sí, el refieres? 2.5. Es nada más para la industria automotriz terminal. Ok. Exclusivamente para la armadora, vaya. Pero aquí tendríamos que ver, es caso específico, si la armadora, vamos a poner el ejemplo de Chrysler, que le esté vendiendo un T1 a Chrysler o un T2, pues ahí el negocio que tuvieran en ellos para recuperar ese 2.5 para la armadora, pero es exclusivamente para la armadora. A lo mejor hay un diferenciador, Manuel, si estás exportando una refacción, ¿no? Se podría estar exportando a veces una pieza no como parte del vehículo. Que parte de servicio. Correcto. Muy bien. Y bueno, relacionado, creo con la misma pregunta, Astrid Martín nos pregunta, para las baterías con ensamble tecnológico, ¿qué porcentaje de incremento arancelario se aplica en caso de no cumplir con el porcentaje específico de origen? ¿Aplicaría también el 2.5%? Siempre y cuando caiga dentro de la explicación que dio Marilena de una parte de servicio, potencialmente pudiera ser que sí, pero habría que checarlo más a detalle dentro del mismo acuerdo. Muy bien. Gracias, Manuel. Rosa Barrón comenta, ¿a qué se refiere con la declaración debe ser en documento comercial? Me imagino al certificado de origen. Y a lo mejor ahí, bien, antes teníamos un formato, que es el que teníamos que llenar. Hoy lo que te permite el TMF es en cualquier formato. O sea, pues tú, no hay formato, tomar una hoja, hacer tu propio formato con logos, que ojo aquí, si hablamos de la industria automotriz terminal, hay muchas empresas que le están pidiendo a sus proveedores decirle, lo quiero en este formato, ¿no? Entonces, indirectamente te están pasando un formato. Cuando decimos pues en la factura comercial es que en la factura como tal vengan esos campos que te piden, que modifiquemos la factura para incluir los campos que indican que el documento tiene que tener. A eso me refiero, que podemos utilizar ese como base y completar la información que nos solicitan. Correcto. Gracias, Marilena. Manuel Muñoz nos pregunta, en una operación de exportación virtual, ¿aplican los mismos criterios en cumplimiento de una certificación de origen o le corresponde a la certificación a mi cliente, que es quien realiza la exportación física del producto? Importación bajo IMEX. Aplicaría lo mismo. Recordemos que en las transferencias de exportación virtuales, ya dependiendo de dónde se vaya a dar la venta de primera mano, si se va a exportar al extranjero o si se entrega en México, el uso de la certificación final, donde viene impactar el pedimento, ¿quién va a ser digamos, el principal certificador en ese sentido? Yo te diría que aplicaría igual. Lo único que hay que cuidar es tener toda la documentación bien resguardada, toda la información bien acreditada por si te llegaran a requerir en un futuro, pero aplicar igual. Y si puedo complementar, Jorge, aquí claro. Recordemos que es como una receta de cocina y los que estamos en comercio exterior lo sabemos, ¿no? La industria automotriz terminal tiene finalmente, digamos, si ponemos el ejemplo del vehículo, lo va a exportar, pero ellos tienen que determinar el origen del vehículo en función a la determinación de origen de cada una de sus partes, ¿no? Entonces, evidentemente, sí les van a pedir la certificación de la parte que corresponda a ustedes como proveedores de esa industria y en una virtual, que es una de las facilitaciones que nos dan aquí en México, pues si es una operación de comercio exterior como si fuese una importación o exportación, como bien dice Manuel, tendría que acompañarse en caso de que lo quieran hacer así con un certificado de origen. Y me refiero en caso, si quieren solicitar el tratado arancelario preferencial, también se puede decir, pues, este producto no aplica y dentro de ese mix de receta de cocina que les decía, pues no entraría para la determinación del producto final, pero si sí lo quieren hacer, habría que presentarlo. Muy bien. Hay algunas preguntas del tema de si el 2.5 se aplica solo para automotriz, hablando en comparación con otros sectores como el aeronáutico, ¿verdad? Esto aplica solamente para el tema automotriz. Sí, correcto. Muy bien. También nos preguntan, ¿cómo será la firma electrónica para Estados Unidos y Canadá? Anteriormente no ponían firma digital, solamente ponían el número del invoice y con eso bastaba.
¿Algún ejemplo que puedan proporcionarnos para poder identificar posibles apócrifos? ¿Algún website donde podamos validar firmas y rechazar apócrifas para Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo está en Estados Unidos y Canadá? No lo sé, Jorge. Como les decía, el TEMEC nos dice es conforme a la legislación de cada país, entonces ahí valdría la pena verificar qué está publicando tanto Estados Unidos como Canadá. Y disculpen que esa información no la traigo a la mano. Pero miren, el otro comentario creo que nos faltó mencionar algo relacionado con eso, que es ahora el que lo pueda hacer cualquiera de los tres actores, el que pueda hacer en un formato. Yo tuve la fortuna de participar en las mesas de negociación de verificación de origen y de los procedimientos y teníamos la mesa de Canadá en la realidad que tiene ese país impulsándonos mucho a la confianza y que para eso teníamos unos robustos sistemas de análisis de riesgo en los tres países para poder hacer nuestros análisis e ir en auditoría y con todas las facultades que le competen a cada autoridad para fiscalizar aquel que estuviera incumpliendo. Entonces trae este tema ahora de confianza, digamos, pero es un riesgo, ¿no? Si todos sabemos, la confianza es un arma de dos filos. Y cuando yo ahora lo ligo con la pregunta de si hay una base de datos, pues por lo pronto no lo hay, pero es una muy buena idea. Yo creo que ahora en ese capítulo 7 que les comentaba en la comunicación, hay un artículo que habla de la comunicación con los operadores de comercio exterior y las autoridades, y valdría la pena el mencionar, ayúdame a tener un poco de certeza. Lo que sí les diría es que la respuesta va a ser, es tu obligación tener al menos por parte de México, conociendo a mis ex colegas, te van a decir que es tu obligación tener la documentación y como lo hemos estado resaltando, soporte que acredite esa certificación. No es, pues yo soy el comercializador y voy a ser el exportador y pues yo digo, María Elena, que aquí califica porque Jorge me lo dijo y ya. O sea, hagamos un análisis con nuestros equipos de comercio exterior y nuestros asesores de comercio exterior para cuando emitamos el certificado tengamos certeza que está cumpliendo, porque la obligación es demostrarlo en su momento, ¿no? Entonces, entiendo la pregunta, a veces si yo soy un exportador digo, yo lo voy a emitir o me lo está dando el productor, confío, pues viene ligado a un tema de confianza y ahí en las auditorías y eso a lo mejor, Jorge, Ricardo, y yo ya me emocioné aquí, pero podemos hacer otra plática en particular sobre las verificaciones del origen, o sea, qué te va a verificar la autoridad y cómo entra esa responsabilidad en cada uno de los tres actores. Porque una verificación, si le emitió el exportador, no se queda solo en el exportador. La autoridad, conforme al TEMEC, ahora va a poder irse en cadena hasta llegar al productor o hasta donde lo considere. Entonces, ese es tema para otra larga plática, irles dando información, pero por lo pronto en respuesta no tenemos una herramienta que nos dé certeza que ese certificado es válido. Muy bien, María, muchas gracias. Creo que podemos hacer todavía un par de preguntas más. Noemí Balbuena nos pregunta, para los estampadores de acero, compramos acero a proveedores establecidos en México que facturan como dicha empresa en México, pero el material lo traen de Corea. ¿Es necesario cambiar el proveedor para que sea acero americano? Pues si tu cadena de proveeduría en base a los porcentajes te da y no hay manera de calificar el bien como originario de la región, yo sugeriría que sí se buscara algún otro proveedor en ese sentido, pero si no afecta el porcentaje de la fórmula de valor de contenido regional, no habría necesidad de hacerlo, habría que revisarlo a más detalle, dependiendo del caso muy, muy específico en cómo esté, pero sí se tiene contemplado voltear a ver la cadena de proveeduría y buscar obvias razones para que sea esto más certero de la región. Y miren, aquí vale la pena mencionar, y bueno, perdón, hago una aclaración, Jorge, a mi respuesta anterior, sobre el sistema. Es difícil que la autoridad vaya a tener un sistema donde te diga que el origen es válido, porque pues finalmente la autoridad no lo sabe hasta que te hace una visita de verificación, ¿no? El que lo sabe es el productor o quien lo haya emitido. Entonces, tener un sistema por parte de la autoridad no necesariamente, a lo mejor podríamos tener algunos resultados de verificación y entonces que nos diera certeza, pero como tal, ahorita me quedé pensando, pues no sería muy práctico porque no tienen esa información y significaría que tienes que verificar a todos los actores, lo cual que tampoco queremos, ¿no? Pero comentando sobre la pregunta que hicieron ahorita con que Manuel respondía, Manuel, yo creo, y salvo tu mejor opinión, pero que la pregunta, si no me recuerdo, Jorge dice que si tienes que, no tienes que cambiar de nada. Sí, o sea, es necesario. Finalmente,
Sí es necesario. No es necesario, o sea, es necesario no en función a tu análisis de operaciones y análisis de impactos. Recuerden que tenemos el TEMEC, pero también México tiene otros muchos tratados. Canadá y Estados Unidos tienen otros muchos tratados. Tenemos programas de fomento. Entonces, se puede hacer un mix, y en esto Manuel es uno de nuestros expertos en Prodensa, en qué herramientas tienes, qué programas de facilitación tienes, qué otros tratados, si vienen insumos de otros países, con los que podemos jugar para, en su caso, pagar una menor tasa. Y a lo mejor se decide por el valor del producto, por la calidad del producto, prefiero pagar un arancel y lo repongo de este otro lado. Lo ideal sería que todo calificara dentro del tema y que fuese más sencillo, pero mi mensaje aquí es, hay muchas herramientas en las que si hacemos el análisis de operación conforme a los programas que tenemos y a los tratados que tenemos, que podemos encontrar soluciones alternas que a lo mejor sean más convenientes por temas de negocio para cada empresa. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Y bueno, creo para también cuidar el tiempo de todos, una última pregunta. Pablo Gómez nos pregunta, los efectos del capítulo 7 en sentido de revisiones a solicitud de autoridades de otro país, ¿es retroactiva al periodo previo al nuevo USMCA? No, no debe ser. Entra en vigor ahora, no. Ok. Jorge, alcancé a ver una pregunta ahorita que llegó aquí rápida. Alguien preguntaba cuál era la regla específica del 303 ahora en el TEMEC. La repito, es la 1614. Y el artículo que regula esta parte va a estar en el TEMEC en el artículo 2.5. Anteriormente en el TELECAN era el 303, ahora es el 2.5, pero sigue siendo la misma regla de carácter general 1614. Aquí porque llegó rápido lo contesté. Sí, no, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues creo que alcanzamos a contestar la mayoría de las preguntas. Yo me comprometo a las que no se pudieron contestar, yo se las respondo vía correo. Y bueno, pues creo que si tuvieran algún otro comentario, yo finalmente quisiera nada más terminar esta plática, bueno, pues comentando lo que hablamos como Prodensa, ¿no? Si estamos listos para empezar este nuevo Tratado de Libre Comercio, pues tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Tenemos que definir nuestra estrategia para las reglas de origen, que es lo que estamos platicando el día de hoy. Eventualmente tendremos que adaptar nuestras cadenas de valor para poder absorber o determinar si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, y si no estamos cumpliendo, qué alternativa tenemos y cuál es el impacto financiero de eso para finalmente pues, lograr un nuevo equilibrio. La próxima semana vamos a hablar del tema laboral, pero finalmente pues algo fundamental es de que tengamos las leyes, la reforma laboral también y el cumplimiento de las leyes en materia laboral al 100%. Y bueno, la próxima semana vamos a platicar más al respecto. Y como bien decía Manuel, bueno, vamos preparándonos para la transformación digital. Obviamente, bueno, todavía seguimos en el tema del COVID y pues tenemos que no bajar la guardia en ese sentido. Y por último y no menos importante, bueno, pues también tenemos que cuidar nuestra reputación como empresa ante la comunidad, ante nuestros trabajadores y ante nuestras familias. Entonces, bueno, pues también es algo que es importante pues tener un plan que esté atendiendo todas estas cuestiones. Pues creo que si Manuel, Marielena tuvieran otro comentario, Ricardo, yo dejaría aquí la plática y muchas gracias. No, ninguno. Gracias a todos por su tiempo. Es un gusto estar con ustedes. Aquí les dejamos nuestros correos, cualquier cosa. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Jorge. Claro que sí, pues quiero agradecer nuevamente la participación de Marielena, de Manuel, de Jorge nuevamente en este gran webinar, en una segunda sesión. Los invitamos a la tercera sesión. A todos los participantes ahorita les puse en el chat, van a recibir el link de registro para la siguiente sesión con la presentación que vimos el día de hoy y el link del webinar completo del YouTube. En YouTube ya tenemos del anterior también, por si se lo perdieron lo pueden ver ahí. La verdad es que hay muchas preguntas que por el tiempo es complicado responderlas ahora. Están los correos de Marielena, de Manuel y de Jorge, y también de alguna manera vamos a coordinar con el equipo de Prodensa
terminando la tercera sesión que tendremos el próximo 8 de julio a la misma hora, a las 11 de la mañana, vamos a coordinar quizá una cuarta sesión para enfocarnos un poco más a muchas dudas, inquietudes que se tienen, pero bueno, esto ya lo estaremos informando en la próxima sesión. Así que los que tengan preguntas o respuestas, preguntas y que quieran de alguna manera recibir la respuesta en lo particular, nos coordinaremos con el equipo de Prodensa para hacérselas llegar a todos. Quiero agradecerles, muchas gracias, que tengan excelente día. Ya estamos en TEMEC, ya es TEMEC, y no queda otra más que seguir informándonos con aliados estratégicos y líderes expertos como nuestros compañeros del Grupo Prodensa, y los invitamos a seguir los canales de Clúster Industrial en redes sociales y también de Grupo Prodensa. Así que muchas gracias. Nuevamente, Marilena, Manuel, Jorge, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días a todos. Gracias. Hasta luego.